250 años de los Estados Unidos. Importante ver cómo este país, este gran país, ha influido, influye e influirá en lo que llamamos geopolítica, o sea, en el rumbo del mundo. Para empezar, recordemos que la geopolítica es la disciplina que estudia cómo el espacio geográfico, la ubicación, las fronteras, los recursos naturales, el clima, influyen en el poder, la política y las relaciones internacionales de los estados. La geopolítica se considera la herramienta clave para comprender los conflictos, las alianzas y las estrategias globales. Se dice que la geopolítica es también el conjunto de ideas, se ve la geopolítica como un método, se ve la geopolítica como un mecanismo de análisis y la aplicación de la geopolítica se llama geoestrategia. En ese contexto es imprescindible hablar de la democracia más importante del mundo, que tiene la tecnología de punta en el mundo, que tiene las fuerzas armadas más grandes, eficientes y extraordinarias del mundo, y que tiene una política internacional que ha cambiado y que está cambiando la geopolítica global. Para eso recordemos que desde la creación de los Estados Unidos siempre tuvo una visión de influencia a nivel universal. Tal vez el dato histórico más antiguo para nosotros los americanos, los latinoamericanos, sea la doctrina Monroe. 1823, en América Latina habían algunos países que habían accedido a la independencia, otros todavía no eran independientes. El Perú no era independiente, Bolivia no era independiente, la Argentina ya. Y el presidente Monroe, en su discurso de la Unión, de informe a la Unión, mandó un mensaje a las potencias europeas diciéndoles que cualquier ataque o agresión a los países que se habían conformado o a los territorios que se estaban independizando es un ataque contra los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, en ese momento sin capacidad bélica alguna, extendía un manto de protección a las Américas. Voy a explicar más tarde cómo la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada el año pasado, en 2025, amplía esa doctrina Monroe. Pero, avanzando con la historia, veamos en el siglo pasado la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, contribuye a que los aliados, la democracia, ganen la Primera Guerra Mundial. Sin la presencia norteamericana eso hubiera sido imposible. Y después, en el proceso de paz, fracasa la Sociedad de Naciones porque Estados Unidos no ratifica el Pacto de Versalles. Y viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tarda en participar directamente, lo hace después del ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos es prácticamente el que marca el triunfo de los aliados y la derrota de los países del eje. Primero Italia, después Alemania, finalmente el Japón. Y lo hace en base a su participación militar, pero a su gran capacidad tecnológica en defensa de la democracia, porque les quiero recordar que el eje de confrontación en la Segunda Guerra Mundial era el fascismo contra la democracia, y ganó la democracia. Acto seguido, participa en la creación de las Naciones Unidas. Sin Estados Unidos hubiera sido imposible las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones fracasaron después de la Primera Guerra Mundial porque Estados Unidos no estaba ahí. Pero auspicia, lleva adelante el proceso de las Naciones Unidas, pero además crea el sistema económico mundial a través de los acuerdos de Bretton Woods, ahí a unas pocas millas de Washington, dentro de Washington, donde se crea el sistema económico mundial actual. Avanzando con eso, crea también la mayor amenaza que después le vendría en la Guerra Fría. La Unión Soviética nunca hubiera tenido capacidad militar, ni capacidad de llegar a ocupar parte de Alemania y después crear el muro de Berlín, si no hubiera sido por la ayuda norteamericana. Cuando Alemania ataca y arrincona y casi ocupa Moscú,
es el soporte tecnológico, militar, de armas, de logística y de economía de Estados Unidos. Todo equipo americano el que termina salvando a la Unión de Repúblicas Socialistas, que después, controlando parte de Alemania, daría lugar al muro de Berlín y a la Guerra Fría. Pero Estados Unidos gana la Guerra Fría. Gana la Guerra Fría el año 1991, no sin una historia muy extensa de antiimperialismo, y gana la Guerra Fría porque simplemente la Unión Soviética se disuelve. Y la disolución de la Unión Soviética trae consigo no solamente el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, sino la conformación de lo que es el mundo en este siglo XXI y de lo que va a ser el mundo por las siguientes décadas, de repente hasta terminar el siglo XXI. Y es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Y los tres factores están fundados en la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos. Sucede el 9/11, septiembre 11, que es un hecho histórico muy importante en el que Estados Unidos es agredido por primera vez en su territorio continental, y eso produce una situación de cambio de Estados Unidos que abandona sus alianzas. En este proceso, después de la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos había generado un sistema en el cual los tratados de libre comercio, la inversión en el exterior, el sistema de expansión del capitalismo, crea China, crea el proyecto chino. Lo había empezado Nixon, pero es después de la terminación de la Guerra Fría donde eso se incrementa. Nixon llevó adelante ese proceso precisamente para bloquear con China la posibilidad del expansionismo soviético y evitar una alianza entre Rusia y China. Pero después del 9/11 eso se descontrola. Estados Unidos se retira de América Latina, se retira del control y se produce esa ruptura de un mundo unipolar donde desde 1991 Estados Unidos era el líder, a un mundo multipolar difuso. Y entonces viene el ataque contra Estados Unidos en todo este tiempo a través de la guerra híbrida. Un ataque indirecto con migración forzada, con narcotráfico, con tráfico de personas, con penetración cultural, con financiamiento político, con un intento realmente serio de más de 2 décadas de destrozar la cultura, la democracia y de debilitar la sociedad americana. Ahora, a partir del año 2025, tenemos la propuesta, que no es una propuesta, la estrategia en ejecución de Estados Unidos, que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional. Y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos marca un cambio de paradigma hacia un realismo clásico bajo el principio de América primero, America First. Abandona el multilateralismo liberal para centrarse en la defensa estricta del interés nacional de Estados Unidos, la reindustrialización interna y la contención de China. Ese es el fundamento de los cambios geopolíticos que estamos viendo. Para eso establece la primacía del hemisferio occidental, revitalizando la doctrina Monroe con el corolario Trump. ¿Y cuál es la revitalización? La doctrina Monroe dice no se metan las colonias europeas con los países de América Latina. El corolario Trump dice nadie se mete. América, sin mencionar, va a ser un área, el hemisferio occidental es para los americanos, y sin mencionar alude a China, alude a Irán, alude a Rusia y a todas las potencias extracontinentales que durante estos últimos 20 años o este principio de siglo, estos primeros 25 años, se habían asentado en base a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, a la expansión de la dictadura de Cuba, como bases en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, en el propio Ecuador, para atacar a los Estados Unidos. En base a esa primacía del hemisferio occidental, establece la seguridad de la frontera y el combate al narcotráfico, clasifica el narcotráfico como terrorismo, establece el concepto de narcoterrorismo y esto permite un uso más letal de las capacidades militares de Estados Unidos más allá de sus fronteras.
Tercero, la competencia tecnológica y la reindustrialización. Estados Unidos busca asegurar su independencia, reduciendo su dependencia de cadenas de suministro globales vulnerables. Y hay un cambio en la diplomacia americana. Diplomacia transaccional y autonomía de aliados, bajo una diplomacia de presión y reciprocidad que estamos viendo en la reorganización de lo que es la OTAN, que estamos viendo en el tratamiento con China respecto a lo que es Taiwán, y Estados Unidos tiene hoy día desafíos muy importantes, que son los desafíos globales. Irán, la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, Cuba, que está bajo ultimátum después de que se apresó y se sometió a la justicia al dictador narcoterrorista venezolano, China, Taiwán y en verdad todo el mundo, porque el liderazgo de los Estados Unidos en geopolítica en los últimos 18 meses, vamos a decir, ha vuelto a ser el eje del proceso mundial. Termino esta referencia a la geopolítica y a Estados Unidos, que no hace otra cosa que reafirmar la realidad objetiva de que esta es la primera potencia del mundo y que está marcando el rumbo global. Señalando un interesante comentario, un interesante análisis en ocasión de los 250 años de Estados Unidos hecho por el Washington Post. A la gente que dice, el imperialismo, esto no va a durar, este es un tema en el cual después de que se vaya Trump se va a cambiar esta doctrina o este sistema de seguridad, que yo creo que además está hecho por lo menos para los próximos 30 años. Nuestra generación va a morir con esta geopolítica en aplicación. Pero para la gente que tiene dudas, el Washington Post ha escrito un estudio que dice las 25 razones por las que Estados Unidos debe ser optimista sobre su futuro. Más allá de su historia tumultuosa y de todo lo que quieran decir, Estados Unidos es el país que ha recibido casi 300 premios Nobel en química, física, medicina, 3 veces más que cualquier otro país. Estados Unidos cuenta con las mejores universidades del mundo, en segundo lugar. En tercer lugar, la esperanza de vida de Estados Unidos este año, el 2026, ha alcanzado un nuevo máximo y va creciendo. Cuarto, el cáncer en Estados Unidos es cada vez menos mortal. Más del 70% de las personas diagnosticadas ahora sobreviven por lo menos 5 años. Quinto, la innovación estadounidense está dando lugar a avances médicos extraordinarios de carácter global en todo el mundo. Sexto, el dólar estadounidense es la indiscutible moneda de reserva mundial y seguirá siéndolo en el futuro previsible. Aproximadamente el 57% de todas las reservas cambiarias globales están en dólares. Más de la mitad de las 100 corporaciones que cotizan en bolsa, las más importantes, son estadounidenses. Otro punto, Estados Unidos lidera el mundo del capital de riesgo. Más de 450.000 millones de dólares están disponibles para empresas emergentes estadounidenses. China, que es el segundo, solo tiene 41.000 millones. Estados Unidos sigue siendo un imán para el talento. La gente de talento sabe dónde está el triunfo. Otro punto, Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo y continúa avanzando hacia la independencia energética, que se calcula la logrará el próximo año. Estados Unidos lidera el mundo de la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene el ejército más fuerte del mundo. Estados Unidos domina la última frontera, que es la industria espacial, que está en manos privadas. SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos y un largo etcétera. Estados Unidos es el país más generoso del mundo. La gente dona a la caridad aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto cada año. Eso quiere decir la economía de Suecia en donaciones. Y a pesar, finalmente, de su polarización política, Estados Unidos actualmente es más tolerante y abierto. Yo termino con una reflexión para las Américas. La visión geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos es que el hemisferio occidental es América.